El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre Primera de Juan. Ustedes recuerdan, hemos estado hablando de esta epístola, de esta carta, y hay algo que me gustaría compartir con ustedes porque justamente el sábado pasado que estaba predicando en esta campaña evangelística, les hablaba de cómo muchas veces tú y yo pensamos en la Biblia como un libro que se escribió hace muchos años y que no necesariamente tiene un impacto sobre nuestras vidas actuales. Pero la realidad es que muchas de estas ciudades de la antigüedad que recibieron estas cartas de parte del apóstol Pablo o del apóstol Juan o de Santiago, etcétera, tienen mucho más parecido a lo que nos imaginamos con nuestra realidad actual. En el caso de esa iglesia de la que hablábamos, la iglesia de Corinto, pues es la ciudad de Corinto, era una ciudad que se parecía muchísimo a nuestra sociedad actual. Era una ciudad multicultural, convivían ahí griegos, romanos, judíos, muy parecido a lo que sucede hoy en día. Era una ciudad muy progresista, era una ciudad económicamente pujante, era una ciudad con muchas peculiaridades. Y cuando tú y yo estudiamos cada una de estas cartas, en realidad nos encontramos con que las características de esas ciudades o las características de estos grupos a los cuales se les escribían las cartas son muy parecidas a lo que sucede el día de hoy. Hoy tendemos a pensar que todo lo que tiene más de 20 años, ¿verdad? O 25 o 30 años, ya es anticuado, ¿verdad? Porque pensamos, yo creo que en la edad de las computadoras, ¿cuánto tiempo tiene tu computadora? 2 años. 2 años, ya está acabada. ¿Ya? Y tu teléfono, no, tu teléfono 15 días ya es demasiado viejo, ¿cierto? Esa es la realidad. Nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser muy rápido, muy joven, muy moderno, muy de vanguardia. Pero la realidad es que el corazón del hombre no ha cambiado en los últimos 2000 o 3000 o 4000 o 6000 años. No ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. La envidia sigue siendo la envidia. Las mentiras siguen siendo mentira y la honestidad sigue siendo honestidad. Ayer en una comida a la que asistí, un joven muy talentoso, muy inteligente, me hacía una pregunta, me decía, oye, ¿cuál tú crees que sea la característica más importante de un líder? Le dije, mira, tal vez yo no soy la mejor persona para contestar eso, pero quiero decirte que desde mi punto de vista, la integridad. Y me llamó la atención porque durante la semana estaba leyendo un libro, no un libro cristiano, sino un libro de un inversionista que se dedica a comprar y vender empresas, en fin, cosas así, ¿verdad? Y él decía, para mí el valor o uno de los 4 valores más importantes que existen para un ejecutivo, para un líder, para un directivo es la integridad. ¿Sabes lo que significa la palabra integridad? Que lo que tú y yo pensamos, decimos y vivimos es lo mismo. Cuando tú y yo somos congruentes, cuando tú y yo vivimos de la forma en la que decimos que se debe vivir, cuando tú y yo somos de acuerdo al mensaje o a la predicación que tenemos. Este joven me dijo, wow, y hay mucha gente íntegra. Y le dije, mira, no necesariamente el ser un cristiano te hace ser íntegro. Tú puedes creer en Cristo, pero no necesariamente vivir conforme a lo que dices que crees, ¿cierto? Y hay personas que a lo mejor no siguen a Cristo, pero que sí viven con cierto nivel de integridad o con integridad. Pero quiero decirte que este valor que está basado en la honestidad es muy importante. En una oportunidad, un líder de Israel le dijo al pueblo, bueno, ¿hasta dónde claudicaréis entre dos pensamientos? Le dijo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si no, seguid a Baal. Dijo, o sea, no pueden estar entre dos pensamientos, ¿no? Terminó diciendo, pero yo en mi casa a Jehová serviremos. O sea, yo ya me definí. Es lo que este hombre le dijo a esta nación. Muchas veces tú y yo queremos vivir entre dos pensamientos. Muchas veces tú y yo queremos vivir de una manera, pero cuando hablamos decimos una cosa diferente, ¿no? Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, recuerdo que hubo un examen muy peculiar, de una materia muy peculiar, porque yo estudiaba ingeniería, o sea, no tenía nada que ver, pero hubo una materia que por algún motivo pusieron, de estas materias de integración, que era una materia sobre la Biblia, y la daba una persona que tenía un doctorado en divinidad. Por cierto, nunca había escuchado eso, pero bueno, existe, para que veas que existe de todo, ¿verdad? Y recuerdo que él puso un examen pidiendo que se hablara sobre el amor de Dios, ¿no? Y cómo se podía encontrar esto en un versículo de la Biblia. La realidad es que era bastante claro, o sea, el versículo de la Biblia decía, en este consiste el amor, o sea que no había mucho que pensar, solo había que transcribir, pero de todos modos, lo que me llamó la atención es que algunas personas no encontraron la respuesta, ¿cierto? Y entonces
al día siguiente, cuando entregaron los exámenes de regreso, hubo toda una batalla campal entre el profesor y aquellas personas, porque el profesor decía, es que te equivocaste, y entonces esta persona decía, no, es que usted no sabe lo que es el amor de Dios, pues tú tampoco, decía. Y aquello llegaba a unos tonos y a un volumen increíble, ¿no? Y cuando yo veía que todo aquello decía, me parece que ni el profesor con el doctorado en divinidad, ni el alumno un poco confundido con los versículos, entienden de qué están hablando, porque no es lo que están viviendo, claramente no es lo que están expresando. Y muchas veces tú y yo podemos decir una cosa y vivir de otra manera. Tú y yo podemos decirle a las personas, no hombre, Cristo va a cambiar tu vida. ¿Y la tuya? No, la mía no ha cambiado, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Oye, Dios te puede hacer feliz. Sí, bueno, yo no soy feliz, pero no importa, sí te podría hacer feliz. No, no te engañes. Tú no puedes decir cosas que no estás viviendo, porque si lo haces, hay una falta de honestidad, hay una falta de integridad muy importante. Nunca pienses que la Biblia fue escrita en otro tiempo y como consecuencia en este momento tú no puedes vivir esos principios. Tú puedes y debes vivir esos principios. Y si tú vives esos principios, tú encontrarás la satisfacción en tu alma, la satisfacción espiritual que Dios te promete en su palabra y además todos aquellos frutos que vienen como consecuencia de decisiones prudentes en nuestra vida. Esa es la realidad, aunque a veces nos cuesta un poco de trabajo aceptarlo. Ahora, el hecho de que una persona haya recibido a Cristo implica que, como es un compromiso de parte de Dios, va a ir al cielo. A partir de ahí todo depende de sus decisiones, ¿verdad? Y hay personas que deciden, bueno, ya no vivir exactamente como dice la Biblia, otras que deciden hacerlo. El día de hoy, en esta carta de Primera de Juan, justamente nos vamos a encontrar con un mensaje de Primera de Juan, hablándoles a los creyentes diciendo esto. Les dice, sí les dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay una frase popular que usamos mucho, ¿verdad? Es que todos somos hijos de Dios, dicen, ¿no? Casi siempre eso se dice cuando, oye, no me incluyeron en algo, ¿qué pasó? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? O alguna cosa así. Quiero decirte que, aunque estamos muy acostumbrados a escucharlo, eso no es lo que dice la Biblia. Hay tantas cosas que tú y yo pensamos que dice la Biblia que no dice. Hay tantas cosas que nosotros creemos que Dios dice que no dice, que te llamaría la atención. Tú no sabes cuántas veces yo he escuchado al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Y yo me levanto a las 5 de la mañana y Dios me ayuda, pero el día que me levanto a las 7 también. Es decir, eso no es una verdad bíblica y no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Pero muchas veces tú y yo asumimos que la Biblia dice algunas cosas. A mí me ha sorprendido mucho cuando las personas te ven con una Biblia. Ah, claro, porque la Biblia dice, nunca se me olvidará un día, que llegué a un trabajo nuevo hace muchos años. Entonces una persona me vio entrar con la Biblia, el portafolio y tal, y después de un par de días me dijo, oiga, me he dado cuenta que usted trae una Biblia. Sí, así es. ¿Usted lee la Biblia? Sí, en efecto. Oiga, ¿es real eso de que cuando uno lee la Biblia por completo se muere? Le dije, mire, yo la he leído varias veces y me siento bastante bien el día de hoy. No creo que sea de esa manera, pero ¿de dónde sacó usted eso? Ah, es que alguien me lo dijo. Muchas veces todo nuestro criterio moral, espiritual, religioso, está basado en una especie de collage de ideas que hemos escuchado, visto, etcétera. Tú no sabes cuántas veces a mí me han dicho, no, pero es que Jesús dijo esto. ¿Y eso por qué lo sabes? Porque lo vi en una película. ¿Verdad? Muchas veces tenemos unas ideas muy dispersas porque no buscamos en la Biblia la verdad, sino que simplemente nos conformamos con aquello que nos dicen. Bueno, regresando a nuestro tema, no todos somos hijos de Dios, a pesar de lo que diga el refrán popular. No es así. La Biblia en el Evangelio de Juan dice literalmente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa, tú no eres un hijo de Dios porque tus padres lo sean. Tú no eres un hijo de Dios porque tu pastor lo sea. Tú no eres un hijo de Dios porque alguien que tú conoces y te ha hablado de Cristo lo sea. Tampoco porque vengas a un estudio de la Biblia, tampoco porque leas la Biblia, o tampoco porque profeses una determinada religión. La Biblia claramente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. En pocas palabras, todos somos creaciones de Dios, todos somos criaturas creadas por Dios. Pero la paternidad es algo que tú decides.
tú decides si quieres ser o no parte de esta extraordinaria familia de Dios. Quiero decirte que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando hablamos de emparentar con Dios, estamos hablando del privilegio más extraordinario. Porque tú y yo no nos merecemos ser considerados hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta? Mira, la verdad es que muchas veces tú y yo nos sentimos muy orgullosos por los apellidos que tenemos. Recuerdo que una vez llegué a un lugar, me presentaron a alguien y me dijo, ya sabes, mucho gusto, yo soy Juan Gutiérrez Cortina o lo que sea, y me dijo 4 apellidos. Yo dije, wow, pues en este lugar son muy ordenados, ¿no? Te dan todos esos apellidos. Entonces le pregunté a la persona que me había presentado, le dije, oye, es una costumbre aquí, o sea, dar los 4 apellidos. No, me dijo, quiere que sepas de qué familia viene. ¿Okay? Porque es una familia muy conocida, muy importante. Ah, ok. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo estamos orgullosos en ciertos sentidos de aquella familia que tenemos. Es importante, si tú estás orgulloso de tu familia, me da mucho gusto, qué bueno que así sea, pero quiero decirte que hay una familia que tú sí puedes escoger, porque la tuya no la escogiste, ¿cierto? O sea, aunque estés muy orgulloso de ella, no la escogiste, pero hay una familia que sí puedes escoger, y es ser parte de la familia de Dios. Dios literalmente nos adopta, nos hace parte de su familia, nos invita a su mesa, nos invita a disfrutar de todo aquello que implica ser su hijo, siempre y cuando tú y yo lo recibamos y creamos en su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú y yo tomamos esta decisión de creer en Él como nuestro Señor y Salvador y recibirlo en nuestra vida, recibirlo en nuestro corazón, recibirlo como parte de nuestra vida, es entonces que somos literalmente adoptados por Dios y somos hechos parte de esta extraordinaria familia. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque por otro lado, tú y yo no mereceríamos ser parte de esa familia. Dios nos hizo aptos para ser parte de su familia a través de la muerte de Cristo. Déjame hacerte hincapié en esto, porque muchas veces estamos muy acostumbrados a ver una cruz, estamos muy acostumbrados a que se mencione la cruz en nuestros eventos religiosos o sociales o lo que sea, y no entendemos en realidad qué es lo que Dios hizo a través de la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo se hizo un hombre, Jesucristo, Dios mismo, se hizo un hombre, lo hizo con un propósito, no con el propósito de formar una nueva religión, no solo con el propósito de sanar enfermos o de resucitar muertos o de predicar el evangelio. Lo hizo con un propósito extraordinario. Quiero decirte que sanar enfermos lo hicieron después algunos apóstoles. Resucitar muertos también. Predicar el evangelio lo seguimos haciendo tú y yo el día de hoy. Bueno, espero que sí, pero lo seguimos haciendo tú y yo el día de hoy, ¿cierto? Pero hay una cosa que ni tú, ni yo, ni los apóstoles, ni nadie podían hacer: ocupar nuestro lugar y pagar por nosotros en la cruz. Eso no lo podíamos hacer. Hace unos días veía unas escenas verdaderamente crueles de personas que se crucifican. Terrible, un sufrimiento terrible, etc. Solo quiero decirte una cosa: ellos no pueden pagar por tus pecados, ni siquiera pueden pagar por los suyos. Porque además tardan más en bajar de aquella cruz ensangrentados que en cometer el siguiente pecado. Esto no es posible para el ser humano. Si fuera posible, créeme, tú y yo podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas y no necesitaríamos de Cristo en nuestra vida. Pero cuando Dios se hizo un hombre en la ciudad de Belén, fue para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer: morir en la cruz del Calvario. Es que este era el objetivo primario. Lo demás tal vez lo podamos hacer nosotros, pero eso no lo podemos hacer ninguno. Así es que el objetivo primario era poder morir en la cruz del Calvario por ti. Hay ciertos detalles de la muerte de la cruz que cautivan mucho mi corazón y me hacen entender que Jesús no fue ni sorprendido,
ni fue llevado en forma obligada, sino más bien en su amor tomó la decisión de morir por nosotros. Dice la Escritura que tan solo horas antes de morir en la cruz, Jesús, después de haber cenado con sus discípulos por última vez, salió y se fue al huerto de Getsemaní. Dice la Biblia que después de aquella cena cantaron juntos un himno y después de eso fueron a aquel huerto. Y Jesús ahí estuvo orando. ¿Sabes? La primera parte de la oración me parece tan extraordinaria, porque Jesús empieza a orar diciendo: Señor, si es posible resolver el problema de otra manera, si es posible que yo no tenga que morir en la cruz, por favor, pasa de mí este sacrificio. Y no hubo respuesta del cielo. En otros momentos el cielo se había abierto. Dios había dicho: Jesús es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él oíd. En otros momentos el cielo se había abierto, el Espíritu Santo había descendido mientras Él era bautizado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no hubo una respuesta para esa oración, porque no había otra solución. Si hubiera habido otra solución, en ese momento hubiera sucedido. Siempre pensamos en la cruz y pensamos en esa imagen extraordinaria de Cristo sufriendo en la cruz. Pero a veces no entendemos que al mismo tiempo había una escena en el cielo en la cual Dios el Padre estaba sufriendo, viendo morir allí a su Hijo, sin poder hacer nada. Si Dios Padre intervenía, nuestra salvación se perdía. Amando como amaba a Jesús, amando como nos ama a nosotros, tuvo que ver morir a su Hijo sufriendo en la cruz, pensando que de esta manera tú y yo podríamos ser salvados. La cruz es extraordinaria en ese sentido. No lo sorprendieron. Después de orar, dice la Biblia que mientras oraba, pensando en todo esto, dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esta expresión de sudar sangre es real, ¿no? Y se cumplió en el caso de Jesús. Pero cuando Él se levanta, termina de orar, lo hace porque sabe que ya vienen a arrestarlo. Una turba se acerca con Él, ¿no? Cuando preguntan: ¿quién es Jesús de Nazaret? Él responde: yo soy. Cuando Jesús respondió yo soy, utilizó un verbo que es la personalización del nombre de Dios. Y al contestar de esta manera, toda esa turba de personas que fueron a arrestarlo cayeron al suelo. ¿Te acuerdas lo que le dijo a sus discípulos? Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí. Dijo, o sea, no creas que es una turba, hubieran podido mandar legiones enteras del ejército romano y de todos modos hubiera sido lo mismo. Solo con pronunciar su nombre, aquella turba cayó al suelo. Jesús permitió ser arrestado y caminó hasta una cruz. Dice la Escritura, con el gozo puesto delante de sus ojos, sabiendo lo que sucedería en tu vida y en la mía, el día que fuésemos adoptados, hechos parte de esta extraordinaria familia. Es increíble, pero para ti, para mí, puede parecer sumamente fácil. Recuerdo que una vez una persona, estaba platicando con él, cuando le expliqué esto me dijo, pues es que no me parece lógico. Yo me equivoqué en todo, Jesús pagó por mí, yo no tengo que hacer nada. No me parece lógico. Y tienes razón, parece una locura. No parece lógico. Pero esto es exactamente lo que Dios diseñó para ti, para mí, porque tú y yo, de otra manera, no lo podríamos hacer. Esa es la realidad. Fuimos entonces adoptados y hechos hijos de Dios. Y dice la Escritura después, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú vas a decir, ¿cómo que no nos conoce? O sea, cuando yo llegué al hotel hoy en la mañana me saludaron, porque me conocen, ¿no? O sea, normalmente me ven venir los domingos. Pero la Biblia dice que no somos conocidos del mundo, no somos parte de este mundo, porque una vez que tú invitas a Cristo a tu corazón, a tu vida, ya no eres parte de este mundo.
Por supuesto, tú vas a seguir viviendo como cualquier otra persona, ¿verdad? Pero tu verdadero pasaporte, tu verdadera identidad, tu verdadera nacionalidad está ya en el cielo. Y es importante que tú y yo entendamos esto. En el libro de Hebreos, Dios nos habla de todo un grupo de personas que vivieron toda su vida por fe. ¿Y sabes qué me impresiona? Dentro de toda esta descripción, simplemente dice que ellos eran, y así vivieron, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchas veces tú y yo echamos muchas raíces en este mundo. Y pensamos que esas raíces de alguna manera están afianzando nuestra vida. Lo único que te quiero decir es, estás poniendo tus raíces en algo que se va a quedar aquí y que no se va a ir a la eternidad. Y estás invirtiendo en un lugar que ya no es parte de tu vida. Tenemos que entender claramente esto. Ahora, cuando la Biblia habla del mundo, tú y yo podemos decir, oye, pues entonces, como yo no soy parte de este mundo, pues yo pensaba que sí, ¿verdad? Pero la palabra mundo no se refiere en absoluto a las montañas, a los bosques, a la sociedad en su conjunto, sino en realidad a la filosofía de este mundo, a través de la cual vive la mayor parte de la gente todos los días. Hay una forma de pensar, hay una forma de vivir, ¿cierto? Hace un rato hablábamos del humanismo, podríamos hablar del materialismo y de todas estas corrientes filosóficas que forman parte del pensamiento humano y que conforman una manera de vivir. Por cierto, tampoco lo dice la Biblia, pero ¿te acuerdas de eso de piensa mal y acertarás? Bueno, lo que te quiero decir es, todo esto es parte de la sabiduría popular o de la filosofía popular que todo el mundo tiene en su mente, ¿cierto? Esa es la forma de pensar de este mundo. Lo que sucede es que cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia, nos encontramos con que los principios de Dios son no solamente diferentes, sino en muchos casos contrarios a estos principios en los que tú y yo hemos sido educados o hemos aprendido. La gente dice, piensa mal y acertarás, y Dios dice, sé benigno y piensa bien de los demás. Y tú no puedes pensar medio bien y medio mal. O eres benigno o piensas mal, ¿cierto? Y es por ese motivo que Dios dice que la amistad con este mundo se convierte en enemistad contra Dios. Porque los principios de este mundo y los principios de la Escritura son, en la mayoría de los casos, contrarios, ¿cierto? Y tú y yo tenemos que tomar una decisión, y es, ¿cómo vamos a vivir? No puedes vivir en medio, no puedes medio perdonar a alguien. Esto significa que no lo perdonaste. No puedes medio vivir con fe. Eso quiere decir que no le crees a Dios. Así es que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si hemos sido hechos parte de esta familia extraordinaria de parte de Dios, la familia de Dios, tú y yo tenemos que decidir si vamos a vivir conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, o si queremos seguir insistiendo en vivir en la filosofía de un mundo que no hizo nada por nosotros. Hace unos minutos hablábamos de la integridad, ¿cierto? De eso se trata. ¿Tú crees en Dios? ¿Sí? Hace un rato les puse esta canción con toda la intención. ¿Sabes lo que decía la letra de la canción? Creemos en Dios el Padre. ¿Tú crees? ¿Sí? Ok. Creemos en Jesucristo. ¿Sí? ¿De verdad? Creemos en su Santo Espíritu. ¿Es cierto? Creemos en la crucifixión, decía. ¿Cierto? Creemos en su resurrección y creemos en que Él va a volver de nuevo. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y vives conforme a eso? Es una pregunta importante que te tienes que hacer. ¿Vives conforme a eso? Todas las mañanas tú vives levantándote desde temprano, buscando al Señor en oración, en la lectura de la Biblia, confiando en que Jesús va a regresar. Cuando enfrentas los problemas, ¿realmente crees que Él está atrás de tu vida? ¿De verdad? Bueno, eso se llamaría integridad. Y esto es lo que te va a permitir que cuando tú hables de Cristo, tus palabras tengan mucho peso. El otro día una persona se acercó a hablar con alguien y le dijo, oye, me gusta mucho cómo hablas de Cristo, ¿sí? Porque digo, eres como muy elocuente. No, no es elocuente, está diciendo la verdad. Está diciendo lo que cree, está diciendo lo que vive todos los días.
De ahí proviene esta aparente elocuencia, que en realidad no es más que integridad. Tú tienes que ser honesto. Y si eres parte de la familia de Dios, preséntate de esta manera. Mucho gusto, soy, como dije hace rato, Gutiérrez, ¿no? Bueno, inventé los apellidos, da igual, pero mucho gusto, yo soy Ángel, hijo de Dios, por la sangre de mi Salvador Jesucristo. Y hoy estoy orgulloso de ser parte de su familia. ¿Alguna vez se han presentado así? Sería un buen momento para empezar a hacerlo, porque en realidad de eso sí pueden estar muy orgullosos. No de ustedes mismos, pero sí de su Padre. Continúa diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es extraordinario. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo caminamos por fe porque confiamos en cosas que no podemos ver, ¿cierto? No podemos ver a Dios, aunque vemos sus manifestaciones. No podemos ver muchas de las cosas que Él nos ha prometido porque todavía no se han cumplido, ¿cierto? Pero tú y yo confiamos por fe en aquello que no podemos ver. La Escritura nos habla de un personaje de la Biblia que confió completamente y dice, se sostuvo como viendo al invisible, es decir, como viendo lo que no se puede ver, ¿cierto? Y tú y yo confiamos en que algún día Jesucristo va a volver por nosotros. Y confiamos en que algún día tú y yo vamos a estar en el cielo con Él. ¿De acuerdo? Bueno, si tú y yo confiamos en esto, nuestra vida tiene que representarlo. ¿De acuerdo? Y tenemos que vivir confiando en que, independientemente de que lo hayamos visto o no, seremos como Él es. Hubo un momento muy importante dentro del ministerio de Jesús. Jesús tomó a unos de sus discípulos, subió a un monte y dice la Escritura que se transfiguró. ¿Ok? Y los discípulos estaban muy impresionados viendo a Jesús completamente distinto del Jesús que habían visto todo el tiempo. Ellos habían visto a un Jesús que se había hecho un hombre. Entonces, aunque por supuesto se veían por todos lados los destellos de su gloria, pero finalmente veían a un ser humano. Pero cuando ellos subieron a aquel monte y vieron a Jesús transfigurado, lo vieron como tú y yo lo veremos algún día, como Él es en realidad. Lo vieron con toda su gloria. Y fue una cosa impresionante para ellos. Y de repente dice la Escritura que Él comenzó a hablar con Moisés, con Elías, con dos personajes que ni siquiera vivían. Y los discípulos estaban impresionados, no sabían ni qué hacer. Pedro, como siempre, participó, ¿verdad? Porque algunos no nos podemos quedar callados. Y entonces, rápidamente dijo, Señor, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas? ¿No? Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Nada más, no era de día, pero no importa por si acaso. Bueno, ya sabes, ¿no? Así somos, muy impulsivos a veces. Pero ¿sabes qué es extraordinario? Ellos estaban pudiendo ver a Jesús como tú y yo lo veremos algún día, con toda su gloria, con toda su majestad. ¿Sabes qué es extraordinario? El día que tú y yo lo veamos así, tú y yo también habremos sido ya transformados. Y tampoco nos vamos a ver de esta manera, ¿no? Tampoco nos vamos a ver con la piel un poco deteriorada, con algunas canas, con algunos kilitos de más. Nos veremos literalmente siendo transformados en un cuerpo diferente, en un cuerpo santificado, en un cuerpo preparado por Dios para nuestra eternidad. ¿Sabes qué me parece extraordinario? Tú y yo no sabemos cómo vamos a hacer, ¿cierto? Tú y yo no sabemos cómo va a ser ese momento, aunque nos imaginamos cosas extraordinarias y gloriosas, pero en el fondo tenemos que vivir siempre confiando en que ese momento llegará y en que eso va a suceder. ¿Sabes qué es lo que nos pasa todo el tiempo? Volteamos demasiado a ver nuestros problemas, volteamos demasiado a ver nuestras vidas, nos asustamos por las cosas que nos rodean, por las cosas que nos pasan, por todas aquellas cosas en las que estamos inmersos, por los problemas. Nos asustamos, nos preocupamos. Normalmente esto sucede cuando quitamos los ojos de su gloria. Mientras tú y yo estamos presenciando su gloria,
no hay nada alrededor. ¿Sabes qué me impresiona? Los discípulos en ese momento no se preocuparon por si era tarde o temprano, simplemente vieron aquello y estaban impresionados. Y hubo un momento en que Moisés y Elías desaparecieron y una voz desde el cielo dijo: este es mi hijo amado, es él, en él es en que me complazco. No se confundan con los demás. Pero lo que me impresiona es que todo este evento literalmente lo sacó de la realidad, lo sacó de su cotidianeidad para transportarlos prácticamente al cielo. Esta es la forma en la que Dios quiere que tú y yo vivamos todo el tiempo, como viendo lo invisible, como viendo el cielo, como viendo a nuestro Señor, como viendo permanentemente las cosas que enmarcan su gloria. Y de esta manera, tú y yo dejaremos de ver la vida como la vemos todos los días. ¿Sabes qué me impresiona? Cuán preocupados estamos, y es normal, como personas responsables tenemos que hacer esto, pero cuán preocupados estamos por nuestros gastos, por nuestro futuro, por nuestro retiro, ¿cierto? Por tantas cosas que nos preocupan en la vida. Pero en realidad, la mayor parte de esas cosas a lo mejor ni siquiera las vivimos. Todas estas preocupaciones, que son legítimas, pero todas estas preocupaciones provienen normalmente de quitar nuestros ojos de la gloria de Dios. Cuando tú y yo tenemos nuestros ojos ahí, no tenemos de qué preocuparnos. El otro día pensaba un poco en el apóstol Pablo, mientras estaba escribiendo esa carta a Corinto. Él estaba en Éfeso, en un lugar donde, por cierto, fue perseguido. Y yo pensaba, decía, qué simpático, el apóstol Pablo nunca se preocupó por su fondo de retiro, ¿no? Y pues no, creo que no compró nunca un seguro de vida, ni de gastos médicos, que por cierto le hubiera servido mucho, porque lo azotaron varias veces, lo apedrearon, o sea que le hubiera venido bien, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué es increíble? Él estaba preocupado por una y solo por una cosa: por terminar la carrera que Dios le había puesto por delante. A veces tú y yo estamos tan preocupados por estas cosas racionales, que está bien, que quitamos nuestros ojos de lo único importante, de terminar la carrera que Dios tiene para nosotros. El día de hoy, tú y yo, a través de estos versículos, nos vamos a encontrar con una decisión que tenemos que tomar. ¿Quiero vivir de la forma normal o quiero vivir con mis ojos puestos en el Señor, hoy y para siempre, de tal manera que pueda ver su gloria, aun cuando todavía no la alcance a ver? Continúa diciendo: y todo el que tiene esta esperanza en Él, ahora sí, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! Acabamos de encontrar la ecuación perfecta para que tú y yo podamos vivir en santidad. Si tú y yo ponemos nuestros ojos en el Señor, si tú y yo vivimos pensando en el cielo, si tú y yo vivimos pensando en su gloria, en la eternidad, en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿sabes qué va a suceder? Esto va a purificar y a santificar nuestras vidas. Dice en el libro de Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Dice. Y entonces empieza inmediatamente a describir toda una serie de problemas que normalmente enfrentamos y dice: nada de esto, ni la muerte ni la vida, nada va a poder separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es extraordinario? Tú y yo tenemos que levantar nuestros ojos si queremos poder vivir en santidad. Mientras nuestros ojos estén puestos en los problemas, en las dificultades, en las situaciones diarias, en todo lo que hacemos, tú y yo no podremos vivir nunca en santidad. Y dice la Escritura que sin esa santidad, tú y yo no podemos ver a Dios. Tú y yo no podremos ver a Dios a través de los problemas sin santidad. Tú y yo no podremos ver a Dios a través de las circunstancias sin santidad. ¿Por qué? Porque no se ve lo invisible, ¿verdad? Solo podremos ver lo invisible cuando tú y yo podamos estar viviendo en santidad. ¿Cómo vivir en esta santidad? Número uno, tú y yo tenemos que estar seguros de ser parte de esta familia extraordinaria de Dios. Si tú no has invitado aún a Cristo a tu corazón, por favor no dejes este lugar sin hacerlo. Esto es una oportunidad extraordinaria, es un privilegio extraordinario, es lo único que puede asegurarte una eternidad a su lado.
el hecho de tener esta relación personal con Él. Hoy hemos estado hablando de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no tendría ningún sentido si tú y yo no pudiésemos apropiar el pago que Él hizo en la cruz. Pero el día de hoy, tú y yo podemos tomar de esta sangre derramada en la cruz para que de esta manera Dios pueda salvar nuestras vidas, perdonarnos de nuestro pecado, redimirnos. ¿Sabes lo que significa la palabra redención? En Israel había una costumbre extraordinaria. Cuando una mujer, por ejemplo, se quedaba viuda, entonces el familiar más cercano de su esposo tenía que redimirla. ¿Sabes qué significaba esto? Tenía que hacerse cargo de sus deudas y tenía que hacerse cargo de su sostenimiento. Y si era posible, por ejemplo, si era su hermano, tenía que casarse con ella. Te puedes imaginar, cuando tomaban una decisión de con quién casarse, tenían que opinar todos los hermanos, ¿no? Porque te vaya a pasar algo, imagínate con quién me dejas. No, no es cierto. Pero solo te digo, ellos se hacían cargo de todo. ¿Te acuerdas de Ruth? Ruth y Noemí fueron redimidas, ¿verdad? Vos, su pariente, se hizo cargo de sus deudas. La Biblia dice que tú y yo hemos sido redimidos. Es decir, Dios se hizo cargo de nuestra deuda, la pagó y dice además que se hace cargo de sostenernos de aquí para la eternidad. Número uno, tú tienes que estar seguro de tu relación personal con Dios, de haber sido perdonado, salvado, redimido. Número dos, muy importante, si eres parte de esta familia extraordinaria de Dios, tienes que vivir conforme a ello. Tú tienes que vivir en integridad, de la misma forma que Dios nos enseña a vivir. Número tres, que hemos aprendido el día de hoy y que es muy importante. Esta vida tiene que estar basada en la fe, en la confianza de lo que no necesariamente vemos, pero que Dios nos ha prometido en su palabra. Y de esta manera tú y yo podremos vivir firmes, en santidad, y así de esta forma, viviendo la vida que Dios ha diseñado para nosotros. No te preocupes, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada creado, nada que exista, puede separarnos del amor de Dios. Tú tienes que confiar en esto todos los días. Si estás pasando por ciertas pruebas, si estás pasando por ciertas situaciones que te permiten estar inseguro todo el día, nada de lo que estás enfrentando te puede separar del amor de Dios. Nada. Si tú estás en este momento enfrentando una época de tu vida que es complicada por algún motivo, solamente es un periodo transitorio de prueba en el que Dios está trabajando y purificando tu vida, llevándote a una mayor santidad. Pero de ninguna manera, ninguna de estas circunstancias podrá separarte jamás del amor de Dios. Jamás. Nunca dudes de este amor de Dios. Si llegas a dudar de ello, esto pondrá en jaque tu vida. Tú no puedes dudar y no hay ningún motivo para que dudes del amor de Dios, porque Dios mostró su amor para con nosotros a través de Jesucristo en aquella cruz. Cada vez que tengas alguna duda, voltea a ver la cruz y esto va a disipar completamente tus dudas. Cada vez que tengas alguna duda, voltea a ver al invisible y pidiéndole a Dios que te lleve a vivir en santidad, podrás ver lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, a Jesucristo en toda su gloria. Puedo imaginarme lo que esa transfiguración representó para los discípulos. Imagínate, el resto de su vida recordaron ese momento, ¿no? El momento en el que vieron a Jesús en toda su gloria, ¿no? Y qué expectativa, ¿no? Señor, ¿cuándo volveré a estar en el cielo para volverte a ver así, ¿no? Volverte a ver de esta manera. No solamente a través de las cosas creadas o de tus manifestaciones, sino verte en toda tu gloria. Bueno, tú y yo hemos visto mucho de su gloria. Tú y yo hemos visto muchas pinceladas de su gloria a través de muchas cosas en nuestra vida. Y hoy, confiando a través de todo lo que Dios ha hecho, tenemos que poner nuestros ojos en lo que no se puede ver para confiar en lo que algún día veremos. Y de esta manera, permitirle a Dios
que haga el trabajo necesario para que vivamos en santidad. La santidad no es una opción, es la única opción. Hoy en día, en el cristianismo moderno, como le dicen algunos, ¿verdad?, se habla de la santidad como una opción. Bueno, tú puedes vivir en santidad o más o menos, o ser de la secreta. No, no, no puedes vivir de esa manera. La santidad no es una opción, es la única opción para un creyente honesto que quiere vivir con integridad y que de esta manera tendrá que aprender a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, aplicándolo todos los días en su vida. Por favor, dejen de claudicar o claudiquen de una vez entre estos dos pensamientos. Hace un rato me dijeron, sí, sí creo en Dios el Padre, sí, sí creo en Jesucristo, sí, ¿de verdad? Pues entonces vivan conforme a eso. Porque si no, lo único que estará sucediendo es que estarán viviendo con una falta de integridad que no les permitirá vivir en santidad ni disfrutar de los resultados de la santidad en su vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda?